Hoy es jueves, día 15 de febrero de 2024 y el título de la conferencia de hoy es Análisis psicológico espiritual de el cuento La Bella Durmiente del Bosque. Un poco largo, pero según donde lo coloque, pues lo quedará reducido. No es la primera vez que hablo en conferencias de cuentos. Incluso pensando en las conferencias que hay en YouTube, tengo una de hace unos años sobre los cuentos de hadas en general, hablando en general. Por supuesto que incluiría esto, no recuerdo lo que hablé, pero estaba. Pero esta vez lo voy a dedicar, y ahora os vais a dar cuenta por qué, que merece toda una conferencia a un solo cuento. El de la Bella Durmiente, conocido por todo el mundo. Niños y mayores. Sabéis que los cuentos se asocian a los niños, pero los cuentos también pueden servir para los mayores, no para contárselos a las personas mayores en la cama como a los niños, pero ya vais a entender que cosas que voy a decir los niños no las van a entender, ni las deben de conocer. Hay cuentos que están hechos desde el punto de vista literario dedicados a personas adultas, como un estilo de literatura, que es el cuento, son relatos cortos, pero con un estilo literario, no para niños, pero que se les llama cuentos literarios. Pero este cuento, como otros, que si tiene esto acogida, pues dedicaré en próximas conferencias, es cuentos asociados a los niños. Pero el significado, que es lo que interesa aquí, a esta conferencia, voy a dedicar, pues es algo que los niños no pueden comprender. Captarán inconscientemente. Hay cosas que en cualquier edad podemos, al recibirlas, penetran en nuestro inconsciente. No se entienden. La mente concreta, racional, no llega a entender o a entender del todo. Pero el mensaje puede entrar al inconsciente y ahí hacer su trabajo, su labor. Y esto no solo en cuentos, sino en distintas obras de arte y otros aspectos de la vida. Entonces, pues es una conferencia que, como os decía antes, pues antes de empezar hacía un comentario y digo, se me ha olvidado poner autorizado para mayores, por si a alguien se le ocurría que no es el caso, no pensar en que podía traer a los niños, porque puede parecer un cuentacuentos, pero os vais a dar cuenta de que no. Y el análisis de los cuentos, yo cogiendo los apuntes de un cursillo que hice hace años, no sé las veces que lo hice, pero pocas, de esos cursillos intensivos que hago, que dediqué a los cuentos, hice unos apuntes. Entonces, mirando los apuntes, pues he extraído, he recordado, he evocado algunos de los símbolos que os voy a explicar. Pero antes de entrar en esa dimensión más espiritual, más esotérica del cuento, que es lo más novedoso y que me he inspirado en algún autor, ahora nombraré, pero que yo he añadido la parte que por intuición he entendido del cuento, es decir, que no sabría ahora deciros con precisión qué parte la he tomado de otros, aunque sé que algunas cosas son evidentes, y qué parte es de mi propia cosecha, de mi propia intuición. Pero antes de eso voy a hacer un análisis del cuento psicológico. Hay un autor que es Bruno Bettelheim, que escribió un libro, entre otros, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico. Entonces da una interpretación psicológica. Luego también voy a leer alguna cita de otro autor que se llama Cooper, que escribió un libro, Cuentos de hadas, alegorías de los mundos internos. Este ya tiene una visión ya más interna, más
más profunda. No el único, porque hay otros que han entendido que los cuentos, sobre todo determinados cuentos, tienen un significado más profundo como el que voy a describir en esta conferencia. Pero, aunque todos sabemos así a grandes rasgos el cuento, lo primero que voy a hacer es leer el cuento, una descripción del cuento simplificada, que tengo subrayada, de un libro de el mismo Bruno Bettelheim, que presenta los cuentos de Perrault. Pero no explicación, sino la descripción, el cuento, con una descripción más detallada de lo que nosotros podemos conocer, que es más sintético. Entonces, cuentos de Perrault. Cuando se habla de cuentos, sobre todo cuentos de hada, hay dos nombres especiales. Hay dos nombres especiales. Yo no sé si he puesto o me faltaba poner, sí, la grabación. No. Recording in progress. Vale. Ahora he puesto la grabación. Sí, esa ya está puesta. Bien, entonces tengo que empezar. Bien. Hoy es día 15 de febrero de 2024. Entonces voy a hacer la grabación pues por Zoom y por lo tanto tengo que ver lo de silenciar para que sí, para que no se oiga los ruidos involuntarios que aparecen en el Zoom. Vale. Pues bien, la conferencia de hoy la he titulado pues Análisis psicológico espiritual del cuento La Bella Durmiente del Bosque. Cuando se habla de cuentos se cita a dos autores, no inventores, sino recopiladores de cuentos que por la tradición oral y escrita han ido transmitiéndose y se ignora el origen, quién los inventó, quién recibió esta inspiración. Es un tema complejo porque, igual que en los mitos y en otros aspectos del arte, las fuentes son a veces muy comunes. En distintas culturas, en la mitología se nota. Hay unos mitos que hay variación según la cultura, pero que la esencia es la misma. Entonces, bueno, lo menos importante es quién inventó, porque es difícil inventarlo todo. Los seres humanos tomamos de alguna fuente, sea personal o de otro tipo, o inspirada las cosas que conocemos y que luego transmitimos a los demás. Por lo tanto, eso es secundario. Pero Perrault y los hermanos Grimm son nombres muy conocidos. Charles Perrault, francés, y los hermanos Grimm, alemanes, de Alemania. Entonces, han sido recopiladores de cuentos y, por lo tanto, pues, como os decía, para empezar esta conferencia voy a leeros el cuento. Pero antes deciros que la palabra cuento se suele referir a un relato corto. Incluso los cuentos literarios son relatos para adultos, para mayores, de literatura, con su valor literario, pero cortos, breves. Pero cuando se habla de los cuentos de hadas, por ejemplo, no solamente es porque aparezcan hadas, que hablaremos ahora, las hadas, ¿verdad?, de los cuentos, sino porque hay unos elementos de fantasía, hay una serie de moralejas y cosas que pueden ser asequibles a los niños. Por lo tanto, la palabra moraleja, se refiere a el simbolismo básico, el elemental, el que a veces tiene varios, no uno solo, una moraleja. En un cuento se pueden extraer varios. Y sería, pues en unos términos sencillos, el significado que más podemos la mayoría captar. Eso sería lo primero, lo más elemental. Pero, como voy a hacer en esta conferencia, además de decir muy brevemente las moralejas que conozco,
Pues hay un análisis psicológico, concretamente psicoanalítico. Este autor, Bruno Bettelheim, uno de cuyos libros es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim, hace un análisis de varios cuentos desde el ángulo psicoanalítico, una de las partes de la psicología, la psicoanálisis, que es muy distinto del que más seguramente os va a interesar, que es lo que viene después, el análisis espiritual más profundo, más arquetípico de los cuentos. Eso es lo que principalmente, sin olvidar lo otro, hice en una ocasión en un cursillo intensivo sobre los cuentos. Tengo aquí los apuntes de distintos tipos de cuentos. Hoy lo vamos a dedicar a La Bella Durmiente del Bosque, muy conocido mundialmente. La Bella Durmiente del Bosque, muy conocido, igual que Blancanieves, La Cenicienta y otros, dignos de dedicar un estudio profundo. Entonces, pues vamos a leer en primer lugar, simplificado, lo fundamental, lo que tengo subrayado de este libro de Bruno Bettelheim, que presenta los cuentos de Perrault. Quiero deciros que a veces hay de un mismo cuento varias versiones, que lo fundamental es común, pero luego hay matices, que según la versión, pues hay unas cosas que están, o no, en otras versiones no están, o matices diferentes. Bien, en primer lugar, pues os leo así muy brevemente para situarnos en los puntos que luego vamos a analizar. Muchos cuentos suelen comenzar de la misma forma. Había una vez un rey y una reina que no tenían hijos y estaban tan tristes que no hay palabras para pintar su pena, hasta que al fin un día la reina quedó encinta y dio a luz una niña. Se organizó un gran bautizo y se eligieron para madrinas de la princesita a todas las hadas que pudieran encontrarse en la comarca, y que fueron 7. Quiero añadir yo, que no está aquí, que en otras versiones pone 12, y luego explicaremos por qué, el significado del 7 y del 12. Esto es importante por las explicaciones que luego vamos a dar. Para que cada una de ellas le otorgase un don, como siempre acostumbraban a hacer las hadas en aquellos tiempos, a fin de que la princesa llegase a reunir todas las perfecciones imaginables. Concluida la ceremonia del bautizo, los invitados volvieron a palacio, donde se había preparado un gran festín en honor de las hadas. A cada una se le había puesto un magnífico cubierto con un estuche de oro macizo que contenía cuchara, tenedor y cuchillo. Las 3 piezas en oro fino guarnecido de diamantes y rubíes. Pero cuando los comensales estaban sentándose a la mesa, vieron entrar a una hada vieja, a quien nadie se había acordado de invitar, porque hacía más de 50 años que vivía recluida en su torreón y la creían muerta o encantada. El rey hizo poner un cubierto también para ella, pero no hubo posibilidad de regalarle el estuche de oro macizo, como a las demás, porque no se habían encargado más que 7, para las 7 hadas. La vieja lo tomó como un desaire, y entre dientes se puso a rezongar maldiciones. Una de las hadas jóvenes, que estaba sentada a su lado, la oyó, y, temiendo que pudiese formular algún deseo que amenazase la felicidad de la princesa, en cuanto se levantaron de la mesa, se fue a esconder detrás de unos cortinajes para poder ser la última en hablar y contrarrestar así, en la medida de lo posible, las maldiciones que echara la vieja. A todo esto, las hadas ya habían empezado a formular sus buenos augurios para la princesa. La más joven le vaticinó que no habría en todo el mundo un ser más hermoso. La segunda, que tendría un espíritu de un ángel. La tercera, que desempeñaría con gracia admirable todo cuanto se pusiera a hacer. La cuarta, que danzaría divinamente. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta,
que tañería a la perfección toda clase de instrumentos. Cuando le llegó su turno, el hada vieja, con la cabeza sacudida por un temblor que más se debía al despecho que a la vejez, dijo que la princesa había de atravesarse la mano con un huso y que de resultas de ello moriría. Ya sabéis, un huso de hilar. Entonces fue cuando el hada joven salió de detrás de la cortina y en voz muy alta dijo estas palabras: «No os aflijáis, mis señores, vuestra hija no morirá. Bien es verdad que no poseo el poder suficiente para deshacer por completo el maleficio de mi antecesora. La princesa efectivamente se atravesará la mano con un huso, pero en vez de morir, caerá en un sueño tan profundo que ha de durar 100 años. Al cabo de ellos, el hijo de un rey vendrá a despertarla». El rey, por si acaso, y deseando evitar la desgracia vaticinada por la vieja, hizo publicar un bando, mediante el cual se prohibía a las gentes de cualquier clase y condición hilar con rueca, ni tener usos o ruecas en su casa bajo pena de muerte. Pero al cabo de 15 o 16 años, un día que el rey y la reina habían ido a holgar a una de sus fincas de recreo, sucedió que la princesita, que andaba recorriendo el castillo y entrando una por una en todas sus estancias, subió hasta lo alto de un torreón, y había allí un pequeño desván donde se encontró con una viejecita que estaba sola hilando en su rueca. Era una pobre mujer a cuyos oídos no había llegado la prohibición dictada por el rey, ni sabía nada de ella. «¿Qué hacéis aquí, buena señora?», le preguntó la princesa. «Nada, hermosa niña, estoy hilando». «¿Hilando? ¡Oh, qué bonito!», repuso la princesa. «¿Cómo lo hacéis? Dejadme que pruebe a ver si me sale a mí». No había hecho más que agarrar el huso cuando, vivaracha y un poco atolondrada como era, y obedeciendo por otra parte a la premonición de las hadas, se atravesó la mano y cayó en el suelo desvanecida. El hada se puso en camino inmediatamente, la última, y al cabo de una hora se la vio llegar en una carroza de fuego tirada por dragones. Enseguida el rey se adelantó a ofrecerle la mano para ayudarla a descender de la carroza. Ella aprobó todo cuanto el rey había dispuesto, pero como era enormemente previsora y estaba en todo, imaginó lo desconcertada que se sentiría la princesa cuando le llegara la hora de despertar, al encontrarse completamente sola en aquel viejo castillo. Así que veréis lo que hizo. Todo lo que había en el castillo, menos las personas del rey y la reina, lo fue tocando con su varita mágica. Dueñas, damas de honor, azafatas, gentilhombres, oficiales, etc., cocineros, pajes, lacayos. Tocó también todos los caballos que estaban en las caballerizas, a los mastines del patio, etc. Nada más poner la varita mágica sobre ellos, se iban quedando profundamente dormidos, con un sueño que había de durar tanto como el de su ama, con el fin de que pudieran estar listos para servirla cuando ella los volviese a necesitar. Los mismos espetones que estaban al fuego con perdices y fasanas se quedaron también dormidos, y el fuego igual. Todo esto ocurrió en unos instantes. Después el rey y la reina, tras haber besado y abrazado a su querida hija, sin que se despertara, salieron del castillo para siempre, dejando antes publicada la prohibición de que nadie, quienquiera que fuese, se volviese a acercar por allí. Luego, en el transcurso de un cuarto de hora, fue tal la profusión de arbustos, zarzas y matorrales que crecieron sin saber cómo
en torno al parque, entrelazándose unos con otros, que a ningún hombre ni animal le pudiera sido posible el acceso al castillo. Al cabo de 100 años, el hijo de un rey, a la sazón reinante, pero de otro linaje distinto al de la princesa durmiente, yendo un día de caza por aquellos parajes, se sintió intrigado a la vista de las torres que sobresalían por encima de tanta espesura y preguntó a algunos habitantes qué era aquello. Cada uno le dio una respuesta diferente, de acuerdo con las versiones que ellos habían escuchado. Hace más de 50 años, señor, le oí referir a mi padre que en ese castillo se encuentra una princesa, la más bella del mundo, condenada a permanecer dormida durante 100 años, y que el hijo de un rey, para quien estaba destinada, habría de venir a despertar. El príncipe, al escuchar estas palabras, se quedó enardecido, pues ni por un momento se le ocurrió dudar que fuese él llamado a rematar tan bella aventura. Y acuciado por el amor y por el afán del heroísmo, decidió ver con sus propios ojos y sobre el terreno qué era lo que pasaba allí. No hizo más que acercarse al bosque que rodeaba el castillo cuando todos aquellos arbustos, matorrales y zarzas se apartaron por sí mismos para dejarle paso. Se encaminó hacia el castillo, que se columbraba al final de una gran avenida por la que había echado a andar. ¿Y cuál no sería su sorpresa al notar que ninguno de sus acompañantes había podido seguirle? Pues la maleza se volvió a cerrar sobre ellos. Pero a pesar de todo siguió su camino. A un príncipe joven y enamorado jamás le abandona el valor. Otro fragmento del relato dice: al fin entró en una habitación toda de oro y encima de un lecho con todas las cortinas descorridas contempló el más hermoso espectáculo que había visto en su vida. Una princesa dormida que representaba 15 o 16 años y cuyo rostro estaba bañado de una divina luminosidad. Se acercó, tembloroso y fascinado, se arrodilló junto a ella y en ese mismo momento, como el final del hechizo había llegado, la princesa se despertó y mirándole con unos ojos mucho más tiernos de lo que hubiera sido normal, en un primer encuentro le dijo: ¿sois vos, príncipe mío? ¿O cuánto os habéis hecho esperar? El príncipe, al oírla, más que por las palabras mismas, por el tono con que las pronunciaba, no sabía cómo demostrar su alegría y reconocimiento, y le juró que la amaba más que a sí mismo. Pasaron a un salón, se sentaron a cenar, la música, etc. Y una vez cenados, el capellán los casó en la capilla del palacio, etc. Y luego la reina, por ver de sonsacar a su hijo, le decía muchas veces que hay que ser felices en la vida, pero él nunca se atrevió a declararle su secreto a este príncipe, ¿verdad? Su madre, lógicamente, pues es a la que se está refiriendo. Le tenía mucho miedo, aunque la quería, porque era de raza de ogros, y el rey solo se había casado con ella por su gran fortuna. Se había llegado a cuchichear en la corte que tenía inclinaciones de ogresa. Pero a la muerte del rey, que ocurrió al cabo de 2 años, viéndose, el rey se refiere al padre del príncipe, no de la bella durmiente. Viéndose dueño y señor de todo el reino, declaró públicamente su matrimonio. Se le dispensó un recibimiento magnífico en la corte, donde entró en medio de sus 2 hijos. Bien, esto es simplificado, porque es un poco más largo, ¿verdad?, el cuento. En los relatos que conocemos esto es más breve, por lo menos en lo que recuerdo, como sabéis. Entonces, he querido, lo que he escogido del relato, resaltar detalles por lo que vamos ahora a explicar en la simbología. Entonces, pues,
Os he dicho al principio que en los cuentos hay como 3 niveles, no en todos, del mismo grado. Moraleja, la interpretación psicológica, en este caso, si es Bruno Bettelheim, es una interpretación psicoanalítica, y la interpretación espiritual, la más profunda. Esta no se da por igual en todos los cuentos, solo en algunos, ¿verdad? Y antes, cuando os decía que tengo en YouTube una conferencia dedicada a los cuentos en general, pero también a cuentos más actuales de este siglo pasado, de Michael Ende, como es La historia interminable y Momo. Esas seguramente lo conocéis. Le dediqué una interpretación, porque sobre todo La historia interminable pues es interminable, es tanta la cantidad de elementos simbólicos que tiene que desconozco nada que tenga tanta simbología, excepto el Quijote. Tanta cantidad de símbolos en esa obra. Pero son relatos más largos, escritos, y luego se han hecho películas. Pero ahora estamos hablando de cuentos más cortos, aunque este relato que he leído parece un poco más largo. Entonces, de moralejas, algunas de esas interpretaciones así simples y elementales, pues una de ellas es la dificultad de alterar ciertos destinos. Claro, el destino de que la princesa va a pincharse con un huso y quedar dormida durante tanto tiempo, como se había predicho. Y entonces ese proceso, esa predicción, pues se cumplí. Es decir, que es inevitable. Otra cosa es lo que se puede variar. Y el otro moraleja de las que me he anotado aquí es los peligros de la curiosidad y el descuido. De tal manera que a veces, pues cuando se explica a los niños un cuento, se tiene que decir cosas elementales, ¿no? Es decir, mira, pues hay que llevar más cuidado, prestar más atención, no descuidarse para no pincharse, y en fin, todas estas cosas. Pero luego está la parte simbólica psicológica, que es la que Bruno Bettelheim, en este libro que he citado, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que hace de varios, hace de este cuento. Entonces, bueno, puedo leer, pero lo voy a simplificar, la lectura de lo que dice. Por un lado nos está hablando de la adolescencia. Fijaos que la adolescencia de todos los seres humanos es un periodo que va desde una edad, 12 o 13 años, hasta, digamos, 18, etcétera, más o menos. Entonces, en ese periodo de la adolescencia sabéis que se producen grandes cambios y crisis. Es uno de los periodos de la vida de un ser humano donde se trata de terminar con la etapa anterior de la infancia, que no desaparece del todo, y abrirse a la etapa de la juventud. Porque psicológicamente está la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, por decir varias etapas. Y entonces es una etapa donde no se ha desprendido de la infancia, pero todavía no ha entrado en la siguiente etapa, y por lo tanto se solapan. Como en todas las crisis, como hemos hablado, se solapa pasado y el futuro. Y entonces hay una serie de riesgos, cambios rápidos, sobre todo la protagonista es una niña, es la parte femenina, y entonces hay una oscilación, esto es general en los adolescentes, entre extremos, como la pasividad y la actividad, en este sentido. Entonces estoy diciendo lo que Bruno Bettelheim está describiendo. Luego, pues es el despertar de la naturaleza sexual en el ser humano, y los padres intentan impedir el desarrollo de los hijos. Esto está simbolizado en el dormir. Repito, lo que ahora estoy diciendo es lo que dice Bruno Bettelheim. Después ya os diré mi interpretación más profunda de todo esto. Y que son incapaces de protegerlos en las crisis, está indicando por lo que hemos descrito. Y luego, pues el cuidado de la excitación sexual, que a veces es prematura, y eso está indicado en los príncipes que intentan llegar, pero se encuentran con las zarzas.
claro, el príncipe que intenta llegar a la princesa, allí nos está describiendo la naturaleza del contacto sexual. Entonces, el hecho de no llegar está, digamos, dificultando. Hay un intento. Hasta que llega el momento, que sería el príncipe final, el adecuado, que se produce esta unión. De tal manera que nos está hablando Bruno Bettelheim, de un modo psicológico, psicoanalítico, de el despertar sexual de esa etapa, con la serie de situaciones que se encuentran, además de aspectos psicológicos como esa crisis, esa que se tiene en esta etapa. Ante esto, voy a decir, ante eso después lo hubiera dicho, el estudio más profundo que conozco del desarrollo psicológico en etapas del ser humano, sobre todo en los primeros años, es de 7 en 7 años. Todos hemos oído que a los 7 años, yo recuerdo de pequeño se decía que entrábamos en el uso de razón. Bueno, hay quien lo consigue en esa edad, hay quien lo consigue antes y hay quien lo consigue más tarde y habrá quien no lo consiga nunca. Pero que eso, ¿por qué? Porque hay un cambio psicológico. En los 7 primeros años fundamentalmente se experimenta y se va desarrollando la parte físico-vital. De los 7 a los 14 la parte emocional, que coincide, digamos, de los 7 a los 14. Ahí está ya el inicio de la adolescencia. De los 14 a los 21, la de 7 en 7, la parte mental concreta. Por lo tanto, en la época de la adolescencia se está desarrollando la parte mental y la parte emocional, y coinciden. Y eso está produciendo una crisis. La mente todavía no se ha sentado suficiente. Y por lo tanto hay una crisis en la cual, pues, entre lo emocional y lo mental. De tal manera que, de alguna forma, la crisis general del adolescente también algo está reflejado aquí en esto. Eso es a nivel psicológico. Pero lo que más nos va a ocupar es la otra simbología más profunda, más espiritual. Y tengo aquí un libro que es de un tal Cooper, Cuentos de hadas, alegorías de los mundos internos. No es el único autor que habla de esto y va indicando algunos aspectos que, bien, algunos pues sí, coincido con él, ¿no? Algunos los he leído y he visto, después de leerlos por primera vez, que coincidían con lo que yo había visto. Pero no importa tanto cada interpretación de quién es. Yo os he dicho que yo aporto la mía intuitivamente, pero que no es todo mío en absoluto, sino que de distintos autores he podido percibir que hay como interpretaciones de esta naturaleza. Como por ejemplo que la princesa, la Bella Durmiente, simboliza el alma humana. Ojo, el alma humana. Y cuando digo el alma, lo he explicado en otras conferencias, hay que diferenciar. Porque muchas veces, fijaos, no desde el ángulo religioso que dice que tenemos alma y cuando morimos el alma va a un sitio, va a otro, etc. Toda esa serie de cosas, ¿verdad? No. El alma, psicológicamente, es esa entidad sutil, energética, que va evolucionando durante mucho tiempo, millones de años, y que va experimentando y tomando en cada encarnación, en cada vida, aquella experiencia que le va enriqueciendo. Es decir, que el alma va evolucionando. No nace perfecta, sino que es como un vacío, un recipiente que se va rellenando con las experiencias que en las distintas encarnaciones o personalidades se va aportando. Experiencias positivas. Lo negativo queda como lo positivo ausente. De tal manera que toda experiencia que en cada vida vivimos positivamente o manifestamos algún potencial de los potenciales básicos que son inteligencia, amor y voluntad, pues el alma se va enriqueciendo. De tal manera que cuando ha llegado un punto de enriquecimiento, pues lógicamente las encarnaciones son más aprovechadas
más enriquecidas. Nacemos con una capacidad cada vez mayor de manifestación. Lo digo porque hay otro componente que se le llama también a veces alma, el yo superior, y los que habéis oído el ángel solar, que sí que es perfecto. Bueno, perfecto, no hay nada en todo el universo, el cosmos, que sea perfecto total, absoluto, todo es relativo, pero perfecto en relación con el ser humano. Y ese sí tiene los potenciales tan desarrollados que nosotros en nuestro desarrollo evolutivo pues tenemos por meta llegar a ellos. Y está acompañando al alma para ayudarla, para inspirarla, para estimularla. Ahora veréis en la interpretación si encaja esto que estoy ahora explicando. De tal manera que el alma pues tiene estas cualidades. Una de ellas es belleza, la bella durmiente. Pero como el alma va avanzando, va creciendo, va evolucionando, pues llega durante mucho tiempo en su manifestación en la personalidad, pues la personalidad no está conectado con ella. Es decir, que las encarnaciones del alma durante mucho tiempo reflejan algún aspecto, pero no todo el alma. Cuando se llega a un punto de evolución, el alma sí que fluye y se expresa a través de una personalidad completa. De tal manera que simbólicamente podríamos decir que durante muchísimo tiempo, no hay una cantidad fija, el alma está dormida en la personalidad. La personalidad, conocida como yo inferior o ego, se expresa buscando enriquecerse, alimentarse física, emocional y mentalmente, tomando aquello que puede tomar. Y por lo tanto va aumentando su conciencia, pero no tiene conciencia de la luz, el amor y la voluntad, cualidades que subyacen latentes en el alma. Por eso simbólicamente se dice que durante mucho tiempo está dormida el alma en la personalidad, o está encantada, como el caso de Dulcinea en el Quijote, como he explicado otras veces. Dulcinea es el símbolo del alma y está encantada. Necesita desencantarse. Aquí el alma está dormida, necesita despertar. ¿Y qué es lo que la puede despertar? Pues ese proceso evolutivo, que la personalidad haga el trabajo que necesita y que reciba la energía sin obstrucción del ángel solar o de la mónada o el espíritu que está por arriba. De tal manera que ese príncipe que al final llega y con un peso despierta a la bella durmiente, podía ser el espíritu o el ángel solar. En fin, sin entrar ahora en discernir estos detalles. Porque la bella durmiente, después de todo ese tiempo de estar dormida, va a despertar. Despierta. Y no solo despierta por sí misma, sino con la ayuda que viene de arriba. Es decir, que a nivel espiritual se nos dice que aunque somos los protagonistas de nuestro proceso evolutivo, los mayores responsables, pero solo podemos hacer cierto tipo de trabajo. La parte el resto del trabajo tiene que ser de arriba hacia abajo. ¿Verdad? A veces lo hemos comentado. Durante mucho tiempo en nuestra evolución desarrollamos el cuerpo físico, el emocional, el mental. Y cuando estos están cierto desarrollados, entonces, y esto se corresponde con los distintos yogas, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, viene con el Agni Yoga la posibilidad de que el yo superior descienda y encaje en la personalidad. Es decir, que es un largo proceso evolutivo. Entonces, cuando eso desciende, se podría decir simbólicamente que es ese príncipe que se complementa con la princesa. Ahí está la polaridad. En la terminología de Jung sería el animus y el ánima, que son complementarios y que se unen. Aunque también, si
utilizamos los arquetipos de Jung, podríamos encontrar que también es el encuentro en ese proceso de individuación del self, del sí mismo, encontrar ese yo superior. De tal manera que esto sería así, a grandes rasgos, ahora entraremos en detalles, este proceso de el alma. Bella durmiente, el alma. Aunque se dice muy poco de sus padres, el rey y la reina, esto es una interpretación mía, los padres de la Bella Durmiente, como los padres de las protagonistas de los cuentos, son un rey y una reina, si son las protagonistas princesas. Yo esto lo relaciono con el espíritu y la materia, la primera polaridad universal, espíritu y la materia. Todo es energía, el espíritu es energía más sutil, la materia es energía más densa. ¿Y qué ocurre cuando se ponen en contacto el espíritu y la materia? Que aparece un tercer elemento, el alma. De tal manera que el alma es resultado de la unión, de la confluencia de la energía espiritual que desciende y de la energía material. Por eso, nosotros, seres humanos, el alma es intermediaria entre la personalidad, el yo inferior, y el espíritu. De tal manera que los padres, y el alma es hija del padre y la madre. ¿Y qué son las hadas? Pues aquí, mucha gente las hadas lo utiliza como, sin creer en ellas, como expresión de esos dones que mucha gente no sabe de dónde vienen, pero que los seres humanos podemos recibir. Esas influencias, esos dones, esas cualidades. Pero bueno, cuando sabemos lo que son las hadas, pues las hadas y otras entidades sutiles, que son energía individualizada, el conjunto de los llamados devas o ángeles, pues son los que están manejando la energía universal en todo orden de cosas. Y que por lo tanto el alma está siempre acompañada de determinados tipos de devas que le van configurando en la creación de la personalidad, las cualidades, no como un regalo, sino como algo que vamos mereciendo. Pero el hecho de que utilice el 7 o el 12, cada número, como explico otras veces, puede tener, sobre todo algunos números, su simbología. El 7, pues es muy conocido por los 7 rayos, como 7 energías universales. Para mucha gente es 7 días de la semana y punto. Pero hay muchas cosas que son 7, ¿verdad? Y 12, pues mucha gente diría 12 meses del año, pero están las 12 constelaciones cuyas influencias astrológicas nos llegan. Entonces, el 7 y el 12. 7 se refiere más a las energías. Y 12, 12 pues también, las energías. Bueno, vamos a decirlo de distinto tipo, pero que se complementan. Y se habla de una octava o una 13ª hada, que es la que hemos nombrado como esa hada vieja que lanza maldiciones, representante del mal. Como si dijera, hay algo que está fuera de esas cualidades positivas, sean 7 o 12. Las 12 cualidades astrológicas o los 7 rayos, por ejemplo, ¿verdad? Aunque lo del 7, pues sabéis que tiene distintos ejemplos, y cuando analicemos Blancanieves y los 7 enanitos, ahí pues tendría que ver pues también con esto o con otros elementos que son 7 también. Tenemos 7 cuerpos, 7 chakras, en fin, hay muchas cosas que son 7. Pero todos habéis visto, todos tenemos la información de que hay personas supersticiosas, y el número 13 se incluye en la superstición. ¿Por qué? Porque cuando acaba el 12 viene algo, otro ciclo nuevo. Entonces el 13 es el que sigue al 12. Y entonces para las personas que ya sabéis lo que significa ser supersticioso, pues tienen unas interpretaciones de un tipo. En definitiva, si profundizáramos, el mal no tiene naturaleza en sí misma, es
la menor presencia del bien, pero a veces da la impresión de que sí, de que es algo natural, de que es algo evidente. Entonces esto está representado, simbolizado por esa hada que viene y le lanza la maldición. Sería como la limitación humana, que le podemos llamar el mal. En ese proceso de ignorancia o de, digamos, en nuestro proceso evolutivo, la podríamos llamar el mal, el ser ignorante, pero está dentro del proceso natural de evolución humana, hasta que la ignorancia se trasciende y viene pues el conocimiento, la sabiduría, etc. Por lo tanto, ese largo proceso evolutivo de ignorancia implica sufrimiento, el mal, etc. Por lo tanto, ahí estaría. ¿Y qué significa el uso de hilar? Fijaos la mente. La interpretación más clara es la mente, porque la mente está continuamente dando vueltas, hilando, como en un uso, ¿verdad? La mente. Y por lo tanto, en el momento que el alma, en su encarnación, no como un contenido de la misma, expresa la mente, pues la mente es lo que, para unas veces para bien y otras veces para mal, caracteriza a la etapa humana, la mente. En la simbología del Génesis de Adán y Eva, que reciben la manzana también es un símbolo de la mente. La mente se ha simbolizado de varias maneras, como manzana en el Génesis, Adán y Eva, que simboliza la parte masculina y femenina. Éramos andróginos y en un momento determinado, hace millones de años, empezáramos a manifestar rasgos masculinos y femeninos. Esto está simbolizado en Adán y Eva, que no existieron, sino que es, como casi todo, un símbolo. Y por lo tanto, la manzana que reciben es la mente, que la recibe el aspecto femenino, la personalidad, de tal manera que la comparte con Adán. Es decir, que eso. Hay otro símbolo de la mente, no voy a enrollarme, que es el caballo. Esto en los trabajos de Hércules está expresado como el caballo y en otros símbolos también. El caso es que el uso es un símbolo de la mente. Y la mente que nos condiciona psicológicamente tanto y durante tanto tiempo, hasta que despierta, hasta que se ilumina, se podría simbolizar como ese largo proceso de adormecimiento. A veces el símbolo de un largo proceso se ha puesto en cantidades redondeadas, 100, 1000, etc. Eso se ha utilizado a veces. No es que tenga que ser 100, sino largos periodos de tiempo. Y la ausencia de usos es pues la mente ausente al principio. En los primeros años, la mente, aunque se va formando, pero no está todavía funcionando. Necesita una maduración de la personalidad y del cuerpo físico para que la mente se vaya incorporando. La ausencia de los padres a los 15 años, pues también puede significar la necesidad de depender de sí misma, de que el ser humano dependa, el caso de la Bella Durmiente, que dependa de sí mismo, no de los padres, sino que vaya encontrando su propia autonomía. Y que por lo tanto la mente, que está en ciernes en la época de la adolescencia, indica esa necesidad de ser autónomo, de separarse, de independizarse, de autoafirmarse, en fin, lo digo de varias maneras. Luego la curiosidad de la princesa de explorar las estancias, pues puede significar el impulso instintivo al conocimiento. Fijaos que en el proceso de evolución, cuando somos pequeños, hay una tendencia que va creciendo desde lo más elemental haciéndose cada vez más complejo. La necesidad de alimentarnos de conocimiento, no solo de alimento físico y afectivo, sino de conocer, la curiosidad de conocer. Estará más desarrollado en los seres humanos que en otros. Bueno, lo de los 100 años de sueños ya lo he dicho,
que sería como un alejamiento temporal de lo espiritual, y añadir que cuando el alma todavía no está arraigada en la personalidad, se dice en terminología psicológica que está identificada. Se dice más que el alma la conciencia, que es parte del alma. La conciencia, cuando está identificada con el cuerpo, nos hace creer que somos el cuerpo. Cuando la conciencia se identifica con lo emocional, nos hace creer que esos sentimientos es de nuestra esencia. Si son placenteros nos gusta, y si son displacenteros pues nos disgusta, nos duele, etc. De tal manera que es la conciencia la que decimos se identifica, hasta que la conciencia se ilumina lo suficiente y se produce la desidentificación. Pero eso no es un proceso que se tenga que ser a una edad. Hay quienes lo viven a una edad más temprana, más tardía o nunca, la desidentificación, o hay grados de eso. Luego las zarzas y matorrales alrededor del castillo es la protección del alma del contacto con lo superior. Mientras el alma no está suficientemente madura, preparada, alimentada, evolucionada, el contacto con energías más elevadas es contraproducente. No porque sean malas, sino porque el voltaje de energías superiores produciría un efecto negativo en lo de abajo. Esto es interesante entender porque cuando los seres humanos están más evolucionados y se llegan a un nivel más alto, bueno, no solamente iniciados, lo que se llama iniciados, sino los seres del quinto reino, los maestros, etc., tienen que aminorar mucho su voltaje, su vibración, si tienen contacto con los seres humanos corrientes. Por lo tanto, seres de nuestra jerarquía espiritual, o vengan de donde vengan del espacio, no pueden tener un contacto normal con los seres humanos, porque la diferencia de vibración energética, si es destacada, produciría un daño. Igual que energías que nos están llegando al planeta, si vinieran directamente, nos destruiría. Y por lo tanto, estos seres hacen un aminoramiento de la intensidad de estas energías para que lleguen y no nos causen dolor. Es decir, que esto es cuestión no de discriminación, sino de esto. Por lo tanto, pues aquellos príncipes que, digamos, como representantes de algo superior, como no está preparada todavía la princesa, la bella durmiente, pues no pueden entrar. Pero cuando llega el momento, entonces hay uno, que es el último, el que sí que puede entrar. Se apartan estos, digamos, zarzas que están impidiéndolo, símbolo de que hay una posibilidad de contacto con algo superior. De tal manera que, y el príncipe ya lo hemos dicho, hijo de un rey que despierta a la princesa, ya hemos dicho su simbología. Pero como he citado este libro de Cooper, Cuentos de Hadas, pues también os leeré algunas de las cosas que cita en este libro. Bueno, hay un capítulo que dice el tiempo y el sueño, que es algo que se refiere a distintos cuentos, aunque pone como ejemplo este cuento que estamos hablando. Había una vez es la frase ritual de apertura de los cuentos de hadas. Otra frase es al principio, en aquellos tiempos en que Dios andaba por la tierra con los hombres, etcétera, etcétera. Más. Hay varias frases, está citando, que están indicando que los significados simbólicos de ciertos cuentos son atemporales, se aplican a procesos de distinta época, distinto tiempo, igual que de distinta cultura. Por eso a veces mitos y cuentos son atemporales y aculturales, por decir, que pueden servir para distintas culturas de distintos lugares, quitando algunos detalles que pueden ser propios de las culturas y de distintas épocas. Aunque esto pasa también con las escrituras
llamadas sagradas y obras de arte que dices, esto no pasa de moda, esto sirve para siempre. Y entonces pues dice una cosa curiosa que tengo subrayada. Dice, cuando se está libre del tiempo, no dice primero, dice, todo es posible al estar fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. Cuando se está libre del tiempo, los hechos pueden producirse en cualquier lugar o momento, en un eterno ahora. ¿Habéis oído esa frase, eterno ahora? Los que pueden vivenciarlo nos hablan de que más allá de nuestro nivel de conciencia hay algo que está fuera del tiempo y es un continuo presente, un eterno ahora. Cuando se dice el aquí y el ahora, el aquí se refiere al espacio y el ahora al tiempo, ¿verdad? Pero se está refiriendo a que hay un nivel donde no existe el tiempo. Por lo tanto, esto es interesante cuando tratamos de ahondar en la cosmología, entender de que el todo que está creando los universos vive en un eterno ahora. No tuvo ni principio ni tendrá fin. Porque lo que llamamos principio y fin está dentro del tiempo. Y los universos, por grandes que sean, cuando se crean, tienen su principio y su fin, su duración, su tiempo. Pero más allá de esto, pues por mucho que intentemos darle vueltas, no entenderemos cuál puede ser el principio o el final. Todo esto es temporal. Entonces, se refiere a eso. En otro momento, pues, también dice, en otro fragmento de los que he podido destacar, sí, los psicoanalistas consideran la princesa dormida, la comparan con el subconsciente. De alguna forma, el subconsciente, según qué autores, subconsciente e inconsciente y subconsciente, pues es indistinto. En fin, todo depende del significado que le dan, pero es todo aquello que no somos conscientes. Es nuestra vida psíquica que nos está condicionando sin que nos demos cuenta, hasta que el consciente es suficientemente fuerte para poderlo contrarrestar. Y dice, pero en el plano espiritual es el alma que no ha despertado, a la que todas las religiones se dirigen diciéndole, despierta tú que duermes. El largo sueño y la destrucción del tiempo significan el recogimiento en el mundo interior del alma, que se hace en la iniciación, para meditar y encontrar la identidad interior, antes del segundo nacimiento, el despertar y la iluminación. Una cosa es el nacimiento físico, que todos, cuando venimos a la vida, y otro es el segundo nacimiento o renacimiento, que sería a la vida espiritual, en la edad que sea. Una cosa es el nacimiento del cuerpo y otra es el nacimiento del espíritu, como que se manifiesta en una expansión de conciencia. Por lo tanto, una cosa es reencarnar, ¿verdad?, volver a encarnar físicamente, y otra es renacer, que es cuando se expande la conciencia, como en las iniciaciones. Hay un renacer, un renacimiento. La joven princesa es el alma, y dice aquí, entre paréntesis, siempre femenina. Y yo quiero decir que, no porque sea opinión mía, el alma no es femenina ni masculina, es andrógina. Lo que ocurre es que hay una faceta del alma, que la he explicado antes, como receptora de todo aquello que la personalidad, en sentido positivo, le aporta. Y por lo tanto va creciendo. Al ser receptora, la receptividad es algo femenino. Y en ese sentido, por eso, en los cuentos y mitos, casi siempre, no siempre, se ha representado como femenina, como receptora. Y lo femenino, pues, también tiene un papel importante en esto. Por lo tanto, no está desencaminado esto, supeditada al sueño de la muerte aparente, que se produce antes del renacimiento a un estado superior, como estábamos diciendo antes. Cuando se encuentra con el espíritu solar masculino,
el príncipe. Como hemos dicho, el espíritu despierta una nueva vida conjunta del alma y el espíritu. El príncipe y la princesa despierta, se unen. El espíritu y el alma se unen. Eso es el proceso, uno de las culminaciones del proceso evolutivo. No al final, porque nunca hay un final, todo es un continuo. Entonces, pues, como dice, las heroínas como la Bella Durmiente o Blancanieves no han entrado aún en la edad femenina adulta y todavía no han despertado al amor. Este simbolismo aparece también cuando alguien se convierte en piedra por un encantamiento, quedando como una estatua hasta que lo liberan. Y esto me recuerda el mito de Perseo y la Medusa. ¿Lo recordáis? Y se han hecho películas, películas donde Perseo se encuentra con la Medusa, una mujer con la cabeza de serpientes, que aquellos hombres que la miran de frente se quedan convertidos en piedra, se petrifican. La Medusa está indicando los instintos, es decir, cuando los seres humanos nos dejamos llevar por los instintos, nos petrificamos, nos paralizamos, nos detenemos en el proceso evolutivo, hasta que, como en el caso de Perseo, consigue con una protección cortarle la cabeza a la Medusa y la puede mirar, pero a través de su reflejo en un espejo. Es decir, que eso sería un mito, no es un cuento, es un mito que está expresando. Bueno, en la Biblia está la mujer de Lot que se convierte en estatua de sal. Entonces la simbología así profunda de ese elemento mitológico de la Biblia sería pues mirar hacia atrás, si os recordáis, mirar al pasado, nos paraliza, nos petrifica, hay que mirar hacia adelante. Es decir, que esto es interesante porque desde un punto ingenuo pues nos hemos creído que lo que la Biblia pues nos relataba era, que no podemos decir que no ocurriesen algunas cosas, ocurrió con historias y no hemos entendido ni nos lo han explicado, pero un sentido profundo nos dice, pues sí, tiene un sentido ya más profundo. Y bueno, y también dice, algunas veces el palacio está encantado también. Cuando se rompe el hechizo, no solo se despierta la heroína dormida, sino que se transforma todo el escenario. Cambia, vuelve a renacer todo a la vez. Algo parecido, si recordáis, está en Momo, de Michael Ende. ¿Recordáis? Cuando al final Momo consigue liberar a las flores horarias y todos los seres humanos que estaban como paralizados, como petrificados, no, como seres humanos, pero quietos, como bloqueados, empiezan otra vez a moverse. De alguna forma se ha producido una liberación. Sí, son distintas formas de símbolo que se van tomando con variaciones de unos sitios a otros. ¿Y qué más? Sí, los invasores que intentan cruzar el cerco perecen sobre su propio símbolo masculino, los traiciona su propia inmadurez. No se debería intentar nada sin tener una preparación, tanto física como mental y espiritual. Esto puede ser peligroso. Y el beso que despierta la Bella Durmiente representa el aliento del alma, que puede transferir vida. Eso es algunos de los símbolos que encajan con esta explicación que he dado anteriormente sobre la simbología de este cuento. Por lo tanto, ahí tenemos un cuento, entre otros, con una cantidad de simbologías que uno puede decir, bueno, qué imaginación tienen los que eso, pero nuestra intuición que vamos desarrollando conforme vamos estando más y más atentos, nos dirá, pues sí, esto encaja. Y no una cosa, sino una y otra y otra y otra, y dices, esto desborda la coincidencia
o la imaginación de alguien que dice, esto puede significar tal cosa o tal otra, y alguien puede decir, ¿qué imaginación tiene? Mira, qué curioso, sino que hay algo que trasciende esa coincidencia. Y nuestra intuición nos dirá a cada uno libremente si esto encaja o no. Y si nos preguntamos, ¿y por qué? Si tiene esto, pues no lo conoce casi nadie, en ese sentido. Porque hay un aspecto que quiero reforzar, que no solo vale para esto, sino para las artes y para muchas cosas. El inconsciente. Hay cosas que con la mente concreta, racional, no podemos comprender todavía, pero entran, como hace la música, que es una de las fuentes de sabiduría más grandes que tenemos, entra en el inconsciente y ahí va haciendo su trabajo para que en la edad o en el momento de nuestra evolución apropiado podamos ser conscientes y lo podamos aprovechar. Por lo tanto, el que un niño reciba la información de un cuento y no llegue a entender estas cosas no es óbice para que esté cumpliendo una función y que de un modo muy sutil e inconsciente vaya haciendo su trabajo en su proceso evolutivo. Ese cuento. Quizá algunas cosas sí, las capta y le va moldeando su comportamiento, pero hay otras que van quedando latentes para que cuando tenga que ser hagan su efecto. Bien, dejo aquí, para no alargarlo más, la exposición para que hagáis preguntas, tanto los que estáis aquí como también los que estáis aquí en el Zoom, los que estáis en el Zoom, y sobre este tema. Rafa, ¿tienes conocimiento de si algún cuento se está reescribiendo por motivo de lo políticamente correcto? ¿Algún cuento se está reescribiendo? No lo entiendo lo que quieres preguntar. ¿Quieres decir si algo que se relacione con la política? No. Correcto, políticamente correcto. Se No lo sé. reescribiendo. Blancanieves, te voy a decir, pero no lo tengo cierto, pero es una idea. Blancanieves y los 7 hombres de pequeña estatura. Enanitos. Porque pudiera ser que la palabra enanito fuese peyorativa. No es un caso concreto, ¿vale? Sí, decir, enanitos es el nombre que se ha utilizado, pero ahora estás... Es que ahora mismo no recuerdo, pero tenía conocimiento de algunos cuentos, alguno, que se reescribía, que se hacía estar con los tiempos. Bueno, yo sí que he oído incluso este mismo de que tiene que venir un príncipe para despertar a la princesa, pero bueno, claro, eso sí que yo he oído, ¿no? Que hay veces que como que esos cuentos eran unos cuentos machistas, que siempre sí, exacto, sí, pero una crítica... pero si los ves desde este punto de vista, pues es como muy simbólico, claro, todo, claro. Sí, desde el punto de vista literal puede ser machista, sí. Claro, que tiene que venir alguien para despertar. Claro, pero desde un punto de vista más profundo os habéis dado cuenta que no. Sí. Que la Bella Durmiente se puede aplicar a todos los seres humanos, hombres, mujeres, en ese sentido. Y el alma es andrógena, no es femenina ni masculina, es para todos. Y además el alma pues va encarnando, unas veces como hombre, otras veces como mujer, etc. Pero desde otro punto de vista más literal, sí. No sé si te referías a esto, pero esto sí que es cierto, de que de alguna forma depende de cómo lo tomes, desde qué punto lo mires, para criticar y decir, pues no, esto es parcial. Sí, eso pasa con montones de cosas.
y de Claro, porque lamento. incluso los 7 enanitos, ella me parece que va a limpiar la casa de... O sea, que sí, sí. Pero claro, lo tienes, Sí. bueno, yo lo veo desde el otro punto de vista, Claro, como las películas también. ¿No? claro. Claro, Porque los 7 enanitos sí, los 7 también enanitos. son 7, ¿no? El número Sí, 7 también digamos, está ahí. sí. Mm. Claro que se están representados como hombres, ¿no? Ya. Sí, se hiciera ahora Sí. se pondría pues unos hombres, otras mujeres, Mm. enanitas Ya. y todo eso. Pero, claro, sí, pasa lo mismo. Están representando, pues, yo lo veo más, ya lo explicaré en su momento, como los constructores de los cuerpos. Porque los elementales constructores del cuerpo físico, emocional y mental son entidades cívicas. Los enanitos son los gnomos que trabajan en el mundo vegetal y mineral, en el mundo de las piedras, de los minerales. Todo eso, toda la configuración del reino mineral lo hacen los gnomos, una serie de devas, y los devas, del tipo que sea, desde los más elevados hasta los más cercanos a la materia, son andróginos. Tienen, como explica Vicente Anglada, una tendencia de polaridad, pero no está tan acusada como nosotros, no está tan definida. Pero claro, en las representaciones que hacemos los seres humanos, pues hay que ponerle de una forma. Hasta los angelitos en los cuentos, pues también tienen, les tienen que poner pues rasgos masculinos o femeninos, o a veces pues algo intermedio. Es lógico, no tenemos facilidad para mostrar algo andrógino. El andrógino, que no sabemos, cuando dentro de millones de años lleguemos al andrógino, pues no sabemos cómo seremos, por lo menos. Entonces, es eso. Andrógino es la polaridad en masculina y femenina en el mismo ser. Ahora, pues, hay seres con una mente andrógina, una parte afectiva, pero físicamente no. Ha habido algunos seres iniciados con una tendencia física andrógina, pero eso ya es otras cosas distintas. ¿Qué significado tienen las hadas? ¿Qué significa Las hadas. Las hadas. Pues aquí las hadas son una serie de, digamos, de devas, que se suelen asociar más al mundo vegetal, a las plantas, que si habéis visto los libros de Vicente, son muy parecidas a como Walt Disney en sus dibujos pues lo expresó. Por ejemplo, una película que es fantasía, a la que tengo pensado dedicar una conferencia, sin imágenes, claro, pero que pues hay uno de los episodios aparecen hadas. Sazonando los frutos, coloreando, etc. Y es muy parecidas, los que pueden verlas clarividentemente, a lo que se han expresado en los dibujos. Y entonces van haciendo su trabajo de magia, entendiendo por magia la configuración de la materia, la creación de lo material. De lo material o de otros aspectos. Magia tiene un sentido muy amplio. Entonces, en los cuentos de hadas está la magia de dar un don, la magia de si es negativa, de crear un maleficio, de contrarrestar un maleficio, si es magia blanca, en fin, positiva, etc. En los cuentos sería la magia de ayudar, de dar un don. Y los seres humanos somos ayudados, pues nos ayudamos entre nosotros, pero la gran ayuda la recibimos del mundo invisible. La mayoría de la gente no sabe de dónde. Unos pueden creer que Dios me ayuda o quien sea, pero siempre, sea cual sea la creencia de un ser humano, si recibe ayuda es de los devas, los ángeles, de un nivel o de otro, etc. Entonces, bueno, en los cuentos están las hadas, no habla de otra serie de entidades diferenciadas. Han puesto las hadas en este sentido, pero mirándolo con más profundidad son los devas o ángeles
de distinto nivel aquellos que están haciendo todo el trabajo, entre el que está la ayuda, la inspiración, ¿verdad? Los devas son los que nos inspiran lo que sea. Recibimos inspiración y dicen, he recibido esta inspiración, o se me ha ocurrido esto. Es alguna entidad dévica que, incluso aunque sean seres avanzados, se utiliza también para todo tipo de comunicación del nivel que sea, las entidades débicas. Nada más que en los cuentos se reduce a las hadas. Quizá en los cuentos que se hagan en el futuro, pues se amplíe posiblemente esto. En lugar de ser un tipo específico de las hadas, pues sea algo más amplio. Podría ser. Pero sería ayuda invisible, de distinta naturaleza. Y eso es universal. Recibimos ayuda. Uno, según nuestras creencias, creeremos que viene de un sitio, de otro, de donde sea, pero eso es evidente. Y la ayuda es magia, porque es algo que se está cambiando, que se está transformando. Y el hada vieja es la representación del mal. Sí, claro, es evidente que es la que, en este caso, podríamos, buscando exprimir el asunto, pues sabéis que existe magia blanca y magia negra. Y los magos negros, que están utilizando las energías para hacer el mal, utilizan a devas que no tienen conciencia de moral. Simplemente que su baja vibración les hace obedecer esas órdenes para hacer el mal. Pero cuando se llega a producir un mal por parte de estas entidades, no es por la conciencia de ellas, sino por quien las invoca. Entonces, una persona, aunque no sea mago negro, con maldad, está invocando para hacer el mal, está trayendo unas entidades de baja vibración para producir esos efectos. Entonces, pues, podría encajar, desde mi pequeño entender, pues, algo en este caso de esta octava o treceava. A mí el 7 también me recuerda, en el ámbito de la religión, a las 7 virtudes o los 7 pecados capitales. Sí. Aquí en la procesión del Corpus se representa eso en el baile de, aquí lo llaman el baile de la moma, que es como la figura central, que sería una figura inocente, una chica también, aunque todos son hombres, lo bailan hombres disfrazados. Y entonces las 7 virtudes, los 7 pecados en este caso, lo que hacen es centrar a la figura inocente central, que recoge también ese número 7. Y el número 100, también 100 años, no hay mal que 100 años dure, podría también tener como un mensaje de reencarnación, es decir, una vida. Al cabo de 100 años se acaba todo, un simbolismo del 100, un ciclo, acaba una vida. Y bueno, también podría estar tal vez hablando de la reencarnación. Bueno, yo lo veo más del otro, pero podría, como los símbolos a veces tienen más cantidad de encajes y otras veces quedan en algunos aspectos más difuminados, como decimos, mira, podía ser esto, pero también podía ser lo otro. Lo que pasa es que es un largo periodo y bueno, y se acaba una vida y se puede pasar la vida dormida la persona y venir la siguiente y seguir dormida. Pero claro, lo de despertar sería más un despertar interno que puede ocurrir en determinado momento, no en una edad o al acabar, sino en un momento determinado que no sabemos cuándo. Y lo del 7, hay el cuento de Pulgarcito, pues ya sabéis, y sus 7 hermanos. Bueno, son 7 hermanos, Pulgarcito. Y luego también está el ogro con sus 7 hijas, que también están representando la polaridad. También 7, que pueden ser los vicios y las virtudes, defectos y las cualidades.
Hola, sí, yo también había pensado en el número 7 que tenía que ver con los pecados capitales o las virtudes. Sí. Sí. Te quería preguntar una cosa. Me ha hecho gracia una cosa que has dicho y no sé si yo he calculado bien. La Bella Durmiente estuvo dormida ¿por cuánto tiempo? 100 años. 100 años. Y se despertó a través del beso del príncipe, ¿no? Sí. Y nada más besarle, se casó. Sí, bueno, transcurrirían unas horas, ¿no? Hasta que prepararan. ¿Pero qué tiempo de independencia ha tenido esa mujer? Como has explicado, la independencia simbolizada y que despierta del sueño y que independencia y no sé qué, y yo digo, pero qué independencia, si puede despertarse y casarse. Claro, ¿No ha tenido independencia esa mujer? Claro, es que literalmente queda una cosa rara y absurda, literalmente, pero simbólicamente incorrecto. Sí, simbólicamente es otra cosa. Una cosa es el símbolo, ya que se puede llevar a interpretaciones más profundas, y otros lo literal. Entonces lo literal queda absurdo, ¿verdad? ¿Cómo puede estar 100 años durmiendo alguien? Una persona en estado de coma no dura tanto. En fin, una cosa es la interpretación literal, que queda absurda, como en mitos y en otras historias, ¿verdad? Que ocurren cosas que dices, esto no puede ser en la realidad. Y otra es lo que estamos viendo como interpretación. No sé si has podido escuchar esta interpretación que he dado de el estado de inconsciencia del alma hasta que despierta. Inconsciencia del alma. Bueno, el ser humano somos relativamente conscientes, pero el despertar es algo que se puede producir en fases, no de golpe ya está todo, sino sucesivamente. Entonces, pues ahí puede encajar más, sin especificar cuánto tiempo le cuesta a cada ser humano cuánto tiempo está dormido y cuánto tiempo está despierto. Sí, pero quiero decir que está mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, sí. Sí. Es algo que es un Fijaos que hasta que entramos en el sendero espiritual, millones de años, de encarnaciones, pasando de todo tipo. Por eso cuando miramos a un ser humano que se comporta mal, incorrectamente, lo que no haríamos nosotros, pues ayuda a saber ciertas cosas para comprenderle. Comprenderle no significa justificarle. Comprender, decimos, lo que habremos pasado nosotros. Y ese ser humano en esa fase está pasando eso. Entonces nos podría quizá ayudar a entender más eso, lo cual no estoy justificando el comportamiento negativo, sino que todos, por buenos que seamos ahora, hemos pasado por todo, en un largo proceso de ir poco a poco despertando y entrar en el sendero espiritual en las últimas fases de la evolución humana, que son X vidas, las que sean, pues es un proceso también no instantáneo, sino también que lleva su tiempo. Pero se puede decir, aunque haya fases más rápidas y otras más lentas en el ritmo, que el despertar es, bueno, es un proceso de despertar. Lo que pasa es que en el cuento despierta de golpe. Lo que sí sucede es que los cuentos, a nivel de los niños, eran, digamos, aleccionadores. El lobo ha sido un peligro. Los niños en el bosque perdidos, no te vayas por ahí que te perderás. La bruja ofreciendo personas extrañas, no te vayas con ellas. Es decir, siempre había independientemente de que luego tenga un alcance mayor, pero siempre a los niños les daba un mensaje muy clarito y muy simple a su nivel para que aprendieran bien la lección, independientemente. Sí, en el sentido psicológico, sí, el lobo. Y el lobo, pues, se nos ha quedado una imagen del lobo, pues, El lobo.
eso enfadaría. Félix Rodríguez de la Fuente estaría más enfadado con eso. Ya sabéis a qué me estoy refiriendo, con el lobo, tal como nos lo han puesto en los cuentos. ¿Sí? ¿Decíais alguien de aquí de Zoom? Sí, que nada, que el comentario que he hecho era un poco así para un tono de humor, que no era para nada generar conflicto ni No, en contradicción. absoluto. Era porque me ha hecho gracia y yo digo, voy a que me lo explique esto cómo se... Sí, sí, claro, pero todos estamos diferenciando entre la simbología general y luego lo literal en concreto y en particular. Y eso se puede aplicar a mucho en la vida general, ¿no? Y el hada que habla la última, ¿qué quiere decir? Que el hada que se esconde detrás de la cortina. Sí, de que a pesar de que haya influencias negativas, también existen la influencia posterior positiva. Es decir, que no queda fijo lo negativo, sino que hay la posibilidad de recuperarse por la influencia de algo positivo que viene después. Pienso, se me ocurre. La esperanza. Para contrarrestar. Sí, entonces oscilamos como los platillos de una balanza, pero el llegar al equilibrio sería el triunfo de lo positivo sobre lo negativo. Que a veces se confunde, si en un platillo está lo positivo y no lo negativo,